Bienvenidos a su primera clase del curso de métodos numéricos. En esta clase vamos a introducir el curso, vamos a introducir lo que son métodos numéricos y vamos a explicar el primer método numérico que van a conocer ustedes. Es importante que sepan que en esta clase es prohibida cualquier forma de discriminación, violencia o matonismo. Adicionalmente, todas las áreas y trabajos se deben entregar con una redacción y ortografía impecable. Y por último, nótese que estamos utilizando la plataforma Edmodo para dar este curso virtual. Nótese que estamos utilizando esta plataforma debido a que la misma tiene mayor disponibilidad. El lenguaje a utilizar en este curso, el lenguaje de programación, será C++ por defecto, pero siéntanse en la libertad de utilizar cualquier otro lenguaje. Yo posiblemente conozca 10 o de entre 10 y 20 lenguajes, entonces no creo que haya problema con eso. Igualmente, todos sabemos que la mayoría de lenguajes de programación son bastante similares. Y el tipo de tareas que realizamos en este curso no requieren que tengan conocimientos profundos y avanzados de programación, pero sí conocimientos básicos. Pueden utilizar cualquier interfaz de desarrollo, pero les recomiendo este Sandbox. Esto con el fin de que no tengan que instalar absolutamente nada en su computadora. Y también con el objetivo de que no utilicen la capacidad computacional de su computadora y utilicen la capacidad computacional que se encuentra en la nube. La siguiente semana seguramente les daría una pequeña tutoría acerca de la utilización de este Sandbox. Para introducir los métodos numéricos, vamos a conversar acerca de esta función matemática que tienen acá. Como pueden ver, es una función matemática relativamente compleja. Es una ecuación que está igualada a 0. Entonces yo les hago la pregunta, ¿cómo harían ustedes para determinar y despejar el valor de x en esta ecuación? ¿Qué método utilizarían? Una función como esta es muy probable que no tenga ninguna solución analítica, es decir, es posible que no podamos despejar x, por lo que tendríamos que utilizar métodos numéricos. Es decir, para encontrar la solución a un problema tan complicado como este, tendríamos que recurrir a nuestra galeta de métodos numéricos. Posiblemente existan cientos o miles de métodos numéricos. En este curso vamos a ver unos cuantos. Esa función en particular es relativamente compleja y es bastante difícil o hay que decirlo, es imposible despejar la x. Por lo tanto, tenemos que utilizar diferentes métodos aproximados, es decir, métodos numéricos que nos van a permitir encontrar la solución buscada. Bueno, comencemos con el primer método numérico del curso. El primer método numérico que vamos a ver se denomina el método de la bisección. Este posiblemente sea el método numérico más sencillo que existe. Y también es muy fácil de entender. Para poder implementar este método, nótese que nosotros lo que queremos hacer, lo que tenemos es una función, una ecuación f de x igual a 0. Y lo que queremos es encontrar los valores de x. Nótese que hasta el día de hoy nosotros hemos utilizado métodos analíticos, es decir, hemos utilizado diferentes teoremas y propiedades que nos permiten despejar x. Sin embargo, vamos a utilizar el método de la bisección
porque puede resultar más rápido y sencillo para funciones mucho más complejas. El método de la bisección nos permite resolver el problema de f de x igual a 0. Este método comienza eligiendo dos valores a y b tales que f de a y f de b tienen signos opuestos. Si nosotros determinamos esos valores a y b tales que f de a y f de b tengan signos opuestos y además la función f de x es continua, nosotros sabremos que en algún punto entre a y b la gráfica tuvo que haber atravesado el eje x y por lo tanto entre a y b tendríamos una solución a la ecuación f de x igual a 0. Entonces lo que se hace en el método de la bisección es que se busca el punto medio entre a y b en varias iteraciones hasta encontrar la raíz de la función. El método de la bisección básicamente es un método de búsqueda que busca el punto medio y posiblemente en ese punto medio tenemos la solución del sistema de ecuaciones. A continuación, en esta diapositiva, les explicaré el algoritmo que utilizamos para implementar el método de la bisección. Lo primero que vamos a hacer es elegir dos variables iniciales que son A1 y B1, de tal forma que f de A1 y f de B1 tengan signos opuestos. Es decir, que el producto de f de A por f de B sea menor que 0. Una vez que nosotros encontramos A1 y B1, realizamos la primera aproximación mediante la fórmula del punto medio. El siguiente paso, que sería el tercer paso, es elegir el subintervalo donde se encuentra la raíz, es decir, el subintervalo donde la función atraviesa el eje x. Por ejemplo, si f de A1 por f de m1 es menor que 0, nosotros sabemos que el subintervalo donde está la raíz es A1, M1. Si f de A1 por f de M1 es mayor que 0, nosotros sabremos que el subintervalo donde está la raíz es B1, M1. Y si f de M1 es igual a 0, hemos encontrado la raíz y una solución al problema. Y por último, volvemos al segundo paso, donde volvemos a calcular la fórmula del punto medio. Pero nótese que la fórmula del punto medio se calcularía con una modificación. Nótese que si el subintervalo escogido es A1, M1, hacemos que B1 es igual a M1. Y si el subintervalo escogido es B1, M1, hacemos A1 igual a M1. Este algoritmo se ejecuta muchas veces hasta que llegamos a un valor bastante preciso de M1. El algoritmo, como ustedes bien saben, no se puede repetir un número de ciclos infinito. Tenemos que en algún momento detener la ejecución del mismo. A esto se le conoce como condición de parada. Entonces vamos a definir una condición de parada y esta condición de parada va a estar determinada por el error relativo aproximado. Entonces vamos a definir un porcentaje y a ese porcentaje le denominamos error relativo. En el momento que el error relativo caiga por debajo de ese umbral, es decir, por debajo de ese porcentaje, ya detenemos la ejecución del algoritmo. Nótese que entre más pequeño sea el error,
mayor será el número de iteraciones. De esta forma, si buscamos un error muy pequeño, un error relativo muy pequeño, tendremos una cantidad significativa de iteraciones, pudiendo estas iteraciones llegar a cientos, miles o millones. Veamos el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 vamos a aplicar el método de la bisección para ver cuándo la función f de x, definida de esta forma, interseca el eje x. Nótese que en este ejemplo número 1 se nos está dando el intervalo inicial. Y sobre ese intervalo inicial es que nosotros vamos a comenzar a aplicar el método de la bisección. Una vez que está dado el intervalo inicial, vamos a ver si f de a y f de b tienen signos opuestos. Si f de a y f de b tienen signos opuestos, estamos garantizando que entre a y b tenemos al menos una solución. Es importante hacer notar que el hecho de que f de a y f de b sean de signos opuestos y que esto nos permita concluir que hay al menos una solución, esa relación se denomina teorema de Bolzano. Es decir, el teorema de Bolzano nos dice que si un intervalo entre a y b, f de a y f de b tienen signos opuestos, tenemos al menos una solución en ese intervalo. Nótese que hemos utilizado el intervalo inicial que está definido por a y b, en este caso a es igual a menos 1 y b es igual a 0, y en ese intervalo hemos aplicado el teorema de Bolzano. Nótese que f de a da 0.13 y f de b da menos 0.63, es decir, tienen signos opuestos. Como tienen signos opuestos, estamos seguros de que tenemos al menos una solución entre a y b. Nótese que si f de a y f de b no tienen signos opuestos, es decir, si tienen el mismo signo, ese intervalo inicial no nos serviría para aplicar el método de la bisección y tendríamos que escoger otro intervalo. Pero en este caso, nótese que sí nos dio con signos opuestos. Por lo tanto, podríamos seguir al siguiente paso del algoritmo, que consiste en calcular el punto medio. El punto medio m es igual a más b entre 2. Para los valores de a y b indicados para esta iteración, eso nos daría menos 0.5. Y este sería la primera aproximación que tenemos de x tal que f de x es igual a 0. A continuación, vamos a calcular f de m. Notes que f de m nos ha dado negativo. Entonces vamos a aplicar el criterio que está mostrado en el pequeño cuadrito en la parte superior derecha. Nótese que si multiplicamos f de a por f de m y eso da negativo, escogemos el subintervalo que está entre a y m. Pero si f de a multiplicado por f de m da positivo, escogemos el otro subintervalo que está entre b1 o b y m1 o m. Entonces hagamos eso, revisemos eso. Nótese que si nosotros multiplicamos f de a por f de m, nos da un número negativo. Como nos da un número negativo, nosotros podemos concluir que el nuevo subintervalo es menos 1, menos 0,5. Y el nuevo valor de la cota superior del intervalo es b1. Perdón, m1. m1. Para este nuevo subintervalo vamos a calcular el punto medio.
Recordemos que el punto medio se calcula como m igual a más b entre 2. Para este caso en particular, esa fórmula nos daría menos 0.75. Una vez que conocemos el valor de m, podemos calcular f de m. Nótese en este caso que f de m es negativo y f de a es positivo. Por lo tanto, el nuevo subintervalo estaría entre a, es decir, menos 1, y m, es decir, menos 0.75. Eso se repite de nuevo, por lo que procedemos a calcular otra vez el punto medio. En este caso, m, que es el punto medio, nos daría menos 0.875, en lo que sería la tercera iteración. Nótese que f de m es negativo y f de a es positivo, por lo tanto, la raíz va a estar entre menos 1 y menos 0.875. Este sería el nuevo subintervalo. Con este nuevo subintervalo calculamos el punto medio otra vez. Recordemos que m, el punto medio, se calcula como a más b entre 2. En este caso utilizamos el último subintervalo y nos daría menos 0.9375. A continuación evaluamos ese valor en la función f de x y nos daría positivo. Nótese lo siguiente, nótese que f de m nos está dando casi 0, 0.02. Por lo tanto, podríamos decir que estamos muy cerca ya de una solución con un error pequeño. Como f de a y f de m son ambos positivos, tendríamos un nuevo subintervalo que va a estar dado por menos 0.9375 como cota inferior y menos 0.8750 como cota superior. Esta sería la iteración número 4. Nótese que con este nuevo subintervalo podríamos atrevernos a calcular el error relativo. Nótese que el error relativo nos daría 6.66% y podríamos parar hasta acá, ya que el error es bastante bajo, pero usualmente se busca un error aún más bajo. Por ejemplo, generalmente un error de 1% es bueno y un error de 0.1% también es bueno. Usualmente el número de iteraciones va a depender del error relativo. Nótese cómo para calcular el error relativo hemos utilizado el punto medio. Entonces, nótese que el punto medio en la iteración número 4 es de menos 0.9375. Ese sería el x actual. Y el x previo es el valor de m de la iteración número 3, que sería menos 0.875. Entonces, nótese cómo x actual es el m de la iteración 4 y el x previo es el m de la iteración número 3. Nótese que el m es el que utilizamos para calcular el error relativo. Si realizamos una gráfica de la función f de x, podemos observar cómo el valor de m calculado, es decir, el valor de x tal que f de x es igual a 0, es un valor muy cercano a 1. Y es el valor que se indica con la flecha verde. Nótense que hemos llegado a un valor bastante preciso de la solución. Como hemos implementado el algoritmo correspondiente al método de la bisección en pseudocódigo. Este pseudocódigo puede ser traducido a cualquier lenguaje de programación con mucha facilidad.
Adicionalmente, también hemos implementado el algoritmo en MATLAB. Nótese que se requieren muy poquitas instrucciones para implementar el algoritmo en MATLAB. La tarea número 1 consiste en programar el método de la bisección en C++. Deberán programar el ejemplo que acabamos de resolver, pero deberán considerar un error relativo de un 1%. Por lo tanto, van a requerir una mayor cantidad de iteraciones. Es por eso que para poder implementar este método se recomienda hacerlo utilizando un lenguaje de programación. Nótese que aquí puse C, C++, pero yo los insto a utilizar cualquier lenguaje. Nótese que en esta tarea número 1 deberán entregarme únicamente el código.